Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Hoy estamos aquí. Bienvenidos a su canal Jesucristo Piedra Angular. Aquí estamos en la segunda parte de nuestro video que se llamó la idolatría. Estamos con la segunda parte de ese video. Primera de Pedro 2:6. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Les recuerdo, hermano, que este canal es para que la gente no sea avergonzada, para que conozcan de Jesús, para que conozcan su obra, para que conozcan todas las cosas que Dios ha hecho a través de Jesucristo para nosotros. Y es sin fines de lucro. Esto es un canal para que la gente sepa que Jesús está obrando en la vida de los cristianos y de los que no son cristianos también. Jesús está a cargo de salvar a toda la humanidad. Y es por esto que yo decidí hacer este canal. Decidí hacer este canal para que las personas escuchen acerca de las escrituras, de lo que Dios quiere que nosotros sepamos para ser salvos de su ira. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy quiero darles un poquito de mi testimonio. En esta idolatría parte 2, voy a dar mi testimonio, un poco de mi testimonio para que me conozcan y un poquito de cómo Dios obró, y por eso es que estoy haciendo este video de idolatría. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Jesucristo. Te damos gracias por tu obra en la cruz y te pedimos que en esta tarde, Señor, así como obraste conmigo y en mi vida, tú obres también en la vida de los que escuchen este testimonio, Padre. Te doy gracias, Padre, porque infinitamente, Señor, tú estuviste buscándome y me encontraste, Señor, porque tú sabías dónde estaba. Y fuiste y enviaste tu Espíritu Santo por mí, Padre. Así también, Señor, yo deseo que tú envíes tu Espíritu Santo por aquellos que todavía no han de ser salvos. Y por aquellos cristianos que quizás han caído, quizás han pecado, quizás se han alejado, Señor. Quizás el enemigo ha puesto duda en sus mentes. Te pido que seas con ellos, Señor, y que tú los busques y los rescates como la oveja que se perdió, Señor. Tú vayas, Señor, al aprisco por ellos y la devuelvas, Señor, a su lugar, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, le voy a leer, como siempre, tengo un pasaje del Antiguo Testamento y tengo un pasaje del Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, dice así, el versículo 10, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Este es el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tenemos, ¿verdad? Oh, se me ha perdido. Oh, no, los pasajes de aquí los tengo todos en el Antiguo Testamento. Pero sé que hay pasajes que tienen del Nuevo Testamento que tienen que ver con esto, pero voy a leerle Levítico 26:1. Vamos a leer Levítico 26:1. Vamos a leer Levítico 26:1 porque 26:1 dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella,
porque yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Y antes de seguir adelante, en el otro video, en el último video que hicimos, el video de la idolatría, expliqué que todo los sacrificios que las personas hacen, ¿verdad? Que creen que se lo están haciendo a esas estatuas, a esas imágenes, a esos dioses, ellos se lo están haciendo a los demonios. Y esto está en 1 Corintios 10, 18. Se lo dejo aquí para que ustedes lo tengan, porque quizás yo no dije el libro y dónde estaba. Entonces, para dónde Jesús llama a Belcebú a Satanás, ¿verdad? Está en Mateo 12:27. Dice que los fariseos lo acusaban de echar fuera demonios por Belcebú, por Satanás. Y entonces Jesús hace alusión a Belcebú. Dice, si yo echo demonios por Belcebú, entonces los hijos de ustedes, bueno, ya saben, lean el pasaje. Los hijos de ustedes, entonces, ¿por quién los echan? ¿Por quién los echarán? Le van a pedir cuenta. Ok, para el crujir de diente, ¿de dónde saqué el crujir de diente? Y es la parábola del sembrador en Mateo 13:50, donde Jesús dice que van a recoger a las personas que no escucharon el Evangelio y que no escucharon lo que él tenía y no lo aceptaron a él, y lo van a echar en el fuego, donde dice que va a hacer el crujir de dientes. Así que está ahí en la parábola del sembrador. Bueno, hermano, vamos a adelantar por aquí. Y como ustedes pudieron ver en Levítico 26:1, que dice, no levantes altar ni imagen tallada, no pongas piedra grabada para inclinarte a ella. Y yo quiero, a modo de testimonio, decirle que yo soy cubana. Yo nací en Guantánamo, en la provincia de Guantánamo, en Cuba. Me crié con mis abuelos porque mi padre murió. Y cuando era niña, tenía 5 meses de nacida. Y en casa de mis abuelos siempre habían libros libros de la Biblia. Y habían himnarios y tenía una tía que era cristiana. Pero cuando yo salí de casa de mis abuelos y estaba por toda mi vida, estuve en el mundo, estuve fuera de los caminos del Señor, no conocía a Dios. Y eh, estando viviendo en La Habana, y estaba pasando por unos momentos bien difíciles en mi vida. Estaba pasando muchas tristezas, me habían pasado muchas cosas a través de la vida, me habían pasado muchas violaciones. Había sido violada diferentes veces por diferentes personas. Había vivido en la calle, había sido maltratada, violentada, con golpes por mi esposo. Y había tenido que abandonar a mis hijos. Muchas cosas me habían pasado. Y yo me encontraba en el año 93. Estaba viviendo con mi esposo. Y estaba en una forma de vida muy indebida. No estaba casada con él. Y las cosas no iban bien entre él y yo. Las cosas no iban bien ni emocionales, ni con el dinero, ni con mis hijos, ni con nada en mi vida estaba funcionando. Me sentía muy mal. Pero en mi casa pasó algo. No en mi propia casa, pero al lado mío vivía mi hermana, una de mis hermanas. Quizás ella escuche este testimonio, ojalá y lo escuche, porque ella
va a dar testimonio de que cada palabra que estoy diciendo es real. Y mi hermana mayor, que vivía en La Habana, en la ciudad, vino acá, a donde nosotros vivíamos, que era un pueblito, y para usar la casa de mi hermana, que vivía al lado, para hacerse una cosa que en Cuba llaman santo. Y mucha gente no entenderá qué es esto, pero le voy a explicar un poquito. Los hechiceros de Cuba, los santeros de Cuba, que tienen que ver con la santería, tiene que ver con un montón de un montón de cosas que ellos creen que viene de la cultura de África. Porque si ustedes saben, Cuba está ligada a los africanos por los esclavos que traían de África. Y hay unas culturas que están mezcladas con las religiones. Entonces, esas culturas quedaron de cuando los esclavos y la gente siguieron en ese tipo de religión. Hay religión yoruba, hay muchas religiones, tendrías que estudiar. Si alguna persona está interesada en esto, lo más que puede hacer es comprarse un libro de esas religiones y ahí va a explicar todo cómo son esas religiones. Hay muchos tipos de religiones y dependiendo del lugar y dependiendo de la persona también que lo está haciendo. Y estas personas en Cuba que se llaman santeros, ellos hacen como un tipo de ritual por 7 días a una persona. Y en esos 7 días ofrecen sacrificios de animales a las deidades yoruba, a las deidades. Escuchen lo que les voy a decir. Si alguien está escuchando este testimonio y dice, pero ella no sabe nada de eso. Bueno, en realidad no sé nada de eso porque nunca me metí en ese mundo. Le doy gracias a Dios que me metí en la Biblia y sí sé todo lo que Dios me dice que no haga. Porque nunca quise estudiar ese tipo de cosas ni involucrarme más allá, porque Dios me salvó antes, Dios me recogió antes de que yo me metiera profundamente en ese mundo. Entonces, yo estaba, mi casa estaba al lado y el patio de mi casa y el de mi hermana, que eran pegadas porque había sido una sola casa anteriormente y se había dividido, y yo había cogido una parte y mi hermana una parte. Por ahí pasaba el tren y no se podía dividir ni cerrar el patio. Y yo tenía un cuartito detrás, después de los raíles de la línea del tren, yo tenía un cuarto y mi hermana me lo pidió para ellos ahí cocinar las carnes de los animales. Había un fogón ahí y ahí iban a cocinar la carne de los animales. Y yo se lo di. Yo le dije, está bien, tú puedes usarlo. Y resulta que mientras ellos estaban preparando todo eso es un ritual que lleva un altar y lleva muchas cosas. Y hay unos días en que esas personas que están a cargo se sientan para decirle el futuro y lo que va a pasar con la persona. Y si la persona está enferma, le auguran que va a ser sanada por esas deidades que están ahí, que Changó, que Yemayá, que Ochun, que no sé quién más, un montón de cosas que ya le dije que no me quiero meter en eso, porque en realidad este no es el sentido. El sentido es saber lo que Dios quiere para nosotros, que es la verdad, lo verdadero, lo limpio, lo amable, lo puro. Entonces, yo estaba ahí y yo no pasé nunca a ese lugar, yo no pasé en esos días, yo no pasé a casa de mi hermana, yo me mantuve dentro de mi casa, no sé por qué.
Yo no lo entendí en ese momento, pero ahora puedo entender que el Señor me mantuvo alejada. Pero en realidad estaba tan cerca de todo eso que no pude, que Dios usó todo ese evento para mostrarme su voluntad. En uno de los días que ellos estaban matando animales, yo bajé al cuartito y yo estaba en el cuartito y ya no había nadie ahí en ese momento, pero había una ventana y entonces yo entro al cuartico a buscar algo que yo tenía por ahí y me asomo a la ventanita y por la ventanita miro para la parte de mi hermana y tenían un animal que lo estaban matando, lo iban a matar, pero le estaban cortando sus partes y se lo estaban cortando vivo el animal. Y el animal pujaba y lloraba y yo vi aquello y el corazón comenzó, yo sentí que el corazón se me comenzó a llorar, mi corazón comenzó a llorar y yo comencé a hablar con Dios. Yo nunca había hablado con Dios y yo comencé a hablar con Dios y miré a los cielos y yo dije, si hay un Dios, yo no creo que sea este Dios que va a querer que le hagan esto a un animal para él estar contento con nosotros. Yo no sé, si es así, dame una confirmación de que tú estás de acuerdo con esto. Y entré a mi casa. Y cuando entré a mi casa, mi hermano mayor estaba ahí, porque él también vivía ahí, en la casa de al lado. Y mi hermano mayor me dice, ahí, bueno, leyeron los caracoles, los no sé cuánto, no me acuerdo si eran caracoles o eran frijoles o no sé lo que eran, hermano. Bueno, la cosa es que, y dicen que nosotros somos 5 hermanas, que todas las mujeres de la familia tienen que hacerse esto mismo que ella se está haciendo. Y yo recuerdo que yo dije, yo no me voy a hacer nada, a mí no me metan en ese rollo, yo no voy a hacerme nada de eso. Eh, yo no pienso hacer nada de lo que manden ahí porque yo no tengo nada que ver con eso. Hermano, yo sé que el Espíritu de Dios estaba conmigo y el Espíritu de Dios estaba hablando a la voluntad de mi ser, porque yo estaba buscando la verdad, pero yo sentía que esa no era la verdad porque había un Espíritu Santo, había un Dios que me estaba mostrando que ese no era el camino. Y pasó todo eso, terminaron todo aquello. Allí hacen muchas cosas, esas carnes las comen, esas carnes de esos animales después que los matan gallinas, matan chivo, matan un montones de animales. Después que las matan, las cocinan y vienen las personas invitadas y comen toda esa carne y le traen regalo a la persona que se está haciendo el santo, como le llaman ellos, pero sabemos en la escritura que la palabra santo quiere decir separado para Dios, no hay ningún otro santo más que el Espíritu de Dios y no hay otros santificados, los hijos de Dios son santificados, como el apóstol Pablo los llama, a los santificados en Primera de Corintios. En todas las epístolas de Pablo él llama santificado a quién, a los que han nacido de nuevo, a los hijos de Dios nacidos de nuevo, a los que hemos creído que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador porque murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre para que nosotros fuéramos salvos. El que lo acepte va a ser salvo. Amén. Salvos de la ira, porque siempre lo digo, porque la gente dice a ser salvo, pero muchos dicen salvos de qué. Pues salvos de la ira de Dios, de la justicia, del justo juicio de Dios, que va a haber a todo morador de la tierra, va a ir a ese juicio. Excepto los hijos de Dios, que vamos a ir a un juicio diferente, que va a ser ya un juicio porque ya Jesús ha muerto por nosotros. Y entonces vamos a ir al juicio del trono blanco. No vamos a ser juzgados 2 veces. Nos vamos a ser juzgados
porque ya no hay, dice que ya no hay ya no se juzga al Hijo de Dios, a los hijos de Dios. Amén. Entonces, yo les quiero decir que cuando esto pasó, yo tenía en mi casa altar, yo tenía altares en mi casa, a pesar de que yo ese día me negué a todo eso y en esa semana yo no quise estar ahí, pero yo tenía altares en mi casa. Y eh, yo me sentía tan mal que yo había ido a visitar a divinos, había ido a visitar, yo había ido a visitar santeros, yo pasaba con esa hermana mía, esa misma que se estaba haciendo el santo, para que ustedes entiendan, hermano, cuál era el contexto. El contexto era que yo había estado envuelta en esa idolatría junto con mi hermana y con otras personas amigas, y yo había estado en diferentes cultos y cosas que habían hecho, y yo había estado ahí envuelta en todo eso, y había estado buscando ayuda, y otras veces jugamos la Ouija, buscando parte como un juego, porque el enemigo te engaña, eso es un juego, no hay nada ahí, qué sé yo, pero a ver si la Ouija decía algo, a ver si algún espíritu aparecía. También nosotros íbamos a unos tipos de misas que habían, eh, donde los espíritus se aparecían, y los espíritus familiares de las personas que estaban ahí se aparecían, pero nosotros sabemos y estamos claros que no son espíritus familiares, sabemos que son demonios que se visten de ángel de luz, igual que su padre Satanás, que se viste de ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar a las personas. Entonces, yo había estado involucrada en todo eso en mi desesperación, buscando, porque mire, buscando en mi desesperación el bien, la salud, como dicen ellos, no, esto es para el bien, para la salud, para que se te desarrolle tu problema monetario, esto es para si tienes alguna enfermedad, salvarte, sanarte y todo eso, pero sabemos que el único que sana es Jesús. Entonces, yo había estado involucrada, yo tenía altar en mi casa, yo tenía ahí muchos ídolos de esos que hacen, que derriten esos plomos, no sé cómo se llaman esos materiales, los derriten y hacen esos ídolos, ¿ves? Hacen hacen imágenes de madera tallada, ¿verdad? Hacen altares, ponen vasos de agua, ponen cruces, ponen imágenes como en fotografía, ponen imágenes de personas que se han muerto, imágenes de familiares que se han muerto. Y todo esto, hermano, lo vamos a ir desglosando porque tengo el otro video que viene detrás de esto, que viene desglosando qué cada cosa quiere decir. Entonces, yo tenía en mi casa todo eso, pero yo sentía que había algo que ya no estaba bien, porque ya Dios estaba tratando conmigo. Entonces yo fui a casa de mi hermana más pequeña un día y vi una Biblia. Y yo cogí y me llevé esa Biblia para mi casa y comencé a leer la Biblia. Y yo comencé a leer la Biblia y comencé a leer la Biblia, pero yo la leí escondida porque la Biblia era de mi vecino. Yo me la había llevado de la casa de mi hermana, pero la Biblia era de mi vecino, que vivía al lado mío. Entonces, mi vecino siempre venía a ver televisión. Los que son cubanos saben de qué estoy hablando, que la gente siempre viene a ver televisión si tú tienes un televisor, porque en Cuba casi había gente que no tenían televisor. Entonces, mi vecino venía a ver televisión y ahí mi vecino, pues, yo no podía leer la Biblia ahí donde él me viera. Entonces, resulta ser que en ese momento yo vengo a mi hijo que acaba de llegar y le estoy diciendo que se calle, que estoy haciendo el video. ¿Cómo está, mi hijo? Entonces, yo empecé a leer la Biblia escondida. Yo me escondí en mi cuarto y ahí yo empezaba a leer. Pero mire
como es Dios. Yo me gozo con el Señor, hermano. Yo me gozo con el Señor. Porque mire, el Señor me llevó al Salmo 115. El Señor me llevó al Salmo 115. Vamos a leer un poquito el Salmo 115 para que ustedes vean. Para que ustedes vean qué hermoso. Salmo 115. Para que ustedes vean qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos tienen, mas no palpan. Miren, no palpan. Un ídolo es una figura que no puede hacer esto, no puede tocarte a ver si tú estás sudando, si tú estás vivo. Tienen pies, mas no andan, no pueden caminar, tú los tienes que llevar. No hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confíe en ellos. Semejante a ellos quiere decir, semejante a ellos son los que lo hacen. Si tú eres una persona que tú estás adorando un ídolo de esa forma, tú no ves, estás ciego, tú no andas, tú no caminas con Dios, ¿ves? Tú no hablas, dice, no hablan con su garganta, tú no hablas las cosas de verdad, tú hablas mentira, tú hablas lo que no sabes, tú hablas los deseos del mundo. Tienen boca, mas no hablan. Estás callado acerca de la verdad de Dios, de lo que realmente significa la vida, significa la salvación, significa qué es la muerte, qué es el más allá, qué es la vida eterna. No sabes nada. ¿Ve? Es semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ello. ¿Por qué? Porque son manos, son hechos de manos de hombre. Obra de manos de hombre. Y el Señor me llevó ahí, me llevó y me encasilló en ese salmo. Y yo lo leía y lo leía y lo leía. Y el Señor me encasilló ahí. Y yo llevé mucho tiempo leyendo. Yo leía la Biblia, leí el Nuevo Testamento. Y leía todo acerca de lo que tenía que ver con ídolos, porque aprendí, así solita aprendí que la Biblia como tenía esta parte de aquí a la orilla, y ahí habían unas escrituras que me mandaban. Entonces yo dije, espérate, ¿y por qué tienes estas escrituritas aquí? Déjame ir a mirar a ver qué dicen esas escrituritas. Y entonces usted sabe que eso es una continuidad de los temas, ¿verdad? Entonces cuando te habla de un tema, ahí tú vas y ahí está la continuación de los versículos en los otros libros de la Biblia que tienen que ver con el tema. Entonces, cuando pasamos un tiempo, yo sentía que yo me paraba en mi ventana y yo le decía al Señor, yo no sabía que era el Señor, yo ni que era el Espíritu Santo. Y yo decía, si es verdad que tú existes, muéstrate. Y miren, hermano, esta parte es muy importante, porque todo el mundo, toda persona en este mundo tiene preguntas, y las preguntas son, ¿y por qué? ¿Y de dónde salí? ¿Y cómo estoy aquí? ¿Y qué va a pasar ahora conmigo?
Y esa era la pregunta que yo tenía, y yo tenía una pregunta muy especial que tenía que ver con todo lo que a mí me había pasado en mi vida, y aún todavía no era feliz, todavía no era feliz, todavía sentía que no tenía paz, sentía que no había amor en mi vida, que sentía que no había justicia en mi vida, tenía hambre y sed de justicia, como dice el Señor, sentía que nadie había sido justo conmigo, ¿verdad? Ahora tengo que reconocer que nadie fue justo conmigo porque el único que va a ser justo contigo va a ser Dios, y que yo tampoco había sido justa con mucha gente, ¿entiendes? Porque dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay bueno ni siquiera uno, ahora lo entiendo. Y la pregunta que yo tenía para Dios era esta, que quizás usted la tenga también o quizás la pregunta suya sea otra, pero no importa cuál sea, hágasela a Dios porque Dios se la va a responder. Era, ¿es todo esto lo que es la vida? Mire, ¿es todo esto lo que es la vida? ¿No hay algo más? ¿No hay algo mejor? ¿No va a mejorar? Sino que cada día se va a poner peor. Y yo le hacía esa pregunta en la ventana de mi casa. Mi casa es de 2 plantas. Y yo en la planta, mi cuarto quedaba en la planta de arriba y tenía un cuarto que daba así al techo del vecino, pero se veía un poco más allá. Cuando tú mirabas se veía el mar, que es una cosa muy linda. Entonces, cuando yo miraba todo ese lado de ahí, yo estaba hablando con Dios. Yo estaba hablando con Dios y yo le hacía esa pregunta. Y yo le decía, muéstrame si es verdad que tú existes. Muéstrate. Pasaron los días, pasaron los días y un día una amiga que tenía me dijo, vamos a visitar a alguien que se ha mudado aquí en tu barrio. Y yo fui y conocí una muchacha que puedo dar su nombre, Mayra Ferrer. Y fui, la visité y la conocí. Y ella comenzó a hablarme de Jesús. Y cuando ella me hablaba de pasajes de Jesús, yo le decía, yo sé ese pasaje, yo sé porque yo lo había leído en mi casa, en mi cuarto. El Espíritu Santo había ido a mi cuarto. Había estado conmigo allí leyendo la Biblia. Porque dice el oír viene y el oír la palabra de Dios, esa fe llega por eso. Y ella comenzó a hablarme y comenzó a predicarme el Evangelio de Dios como ya más específico, como más necesitado, como una necesidad ya. Y yo sentía que sí que había mucha similitud en lo que ella me decía y lo que yo leía. Y yo sentí, hermano, que mi vida comenzó a cambiar por dentro. Yo sentía que algo estaba pasando en mi vida. Yo no quería ya ir a los bailes, ya yo no quería poner música. Los cubanos somos muy alborotosos y nos gusta mucho bailar y nos gusta mucho la música y eso es como de cultura, una cultura, imagínense, que está mezclada España con África, imagínense, eso es una bomba. Eso es una bomba. Entonces, yo sentía que ya yo no quería ir y me invitaban y mis hermanas y todo el mundo me decía, pero a ti qué te pasa? Vamos, dale, vamos, que mira, va a haber cerveza, va a haber esto, aunque yo no era muy tomadora, pero de vez en sí tomaba algunas veces, sí tomaba. Y, y resulta que el Señor comenzó a hablarme. El Señor comenzó a hablarme. Y el Señor comenzó a decirme todo esto que tienes aquí en tu casa, esta no es la verdad, esta no es la verdad. Entonces yo fui a casa de la muchacha, Mayra Ferrer, y yo le dije, mira, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador.
Y ahí ella me hizo la oración de fe. Y les voy a decir algo que pasó, algo bien lindo que pasó. Nunca se me olvida, nunca se me olvida el día que Jesús llegó a mi vida. El día que yo decidí darle mi corazón, mi alma, mi ser, mi espíritu a Cristo. Aleluya. Quizás usted esté dudando, quizás usted haya escuchado muchas cosas acerca de Dios y usted dude. No dude, hágalo, porque eso es lo más grande que un ser humano puede recibir en esta tierra. Algo eterno, algo que va más allá de lo natural, de todo lo natural que hemos vivido. Yo recibí al Señor y yo me arrodillé y el Señor me dejó ver me dejó ver así en una película, me dejó ver toda mi vida y yo me sentía avergonzada porque mi vida había sido bien vergonzosa, bien mala, yo tenía mucho odio, había sido muy maltratada y yo odiaba mucho, tenía mucho rencor, tenía mucha venganza en mi corazón. Y, y el Señor me dejó ver todo eso así como una película. Y yo comencé a sentir vergüenza. Y yo seguía haciendo la oración de fe. Y de momento yo comencé a sentir, yo tenía como un peso sobre mis espaldas. Era un peso que toda esa vergüenza lo sentía como un peso en mi mente, en mi cerebro, en mis espaldas. Y de momento yo comencé a sentir una libertad. Yo comencé a ser libre y yo comencé a sentir que todas esas cargas se levantaban y se iban. Y yo comencé a sentir como que yo me sentía liviana, como un papelito, como una mariposa cuando sale de esa cosita donde ella se mete, que ahora no sé cómo se llama, y ella comienza a levantar sus alas y comienza a alzar sus alas y a volar libres, aleluya, y todos mis pecados fueron perdonados en la cruz, aleluya, y ese día yo fui libre, ese día el Señor me salvó, ese día el Espíritu de Dios vino y me selló con su Espíritu Santo, porque yo lo sentí, yo sentí esa alegría, sentía que todas esas cargas se habían ido y cuando yo me levanté de ahí, de ese lugar, yo me sentía diferente, me sentía otra persona, otra criatura. Yo sentía que algo grande había pasado dentro de mí, no podía explicar y hasta el día de hoy no tengo palabras para explicarlo, pero sé que algo grande había pasado y era mi salvación, hermano. Y era mi salvación. El Señor me buscó, me sanó, me limpió. En ese día hermoso que yo le entregué mi vida a Jesucristo, cuando dije, Señor, yo sé que tenía que estar en esa cruz, pero tú fuiste en mi lugar. Y yo lo acepto, Padre. Acepto la muerte tuya en la cruz para limpiar mis pecados y perdonarme de toda maldad. Y este es mi testimonio, hermano. Y como a los 3 o 4 días yo hablé con la muchacha, ella iba a una iglesia en Guanabacoa, una iglesia metodista. Y yo le dije, mira, yo necesito ayuda porque yo necesito botar todas las cosas que tengo de brujería, hechicería, todo esa mano de cosas que yo tenía. Yo tenía altares con montones de cosas y tenía todos esos ídolos que hacen que lo ponen en el piso de un cuarto de la sala y con fotografías y con cosas. Y yo cogí todo eso y vinieron 2 jóvenes de la iglesia a ayudarme. Cogimos todo eso y cogimos un martillo y comenzamos a romper todas esas imágenes, las que pudimos romper, y las echamos todas en un saco grande. Era un saco bien grande, lleno de todo eso. Y yo eché todo lo que tenía que ver con eso. Y fuimos al mar, porque yo vivía cerca del mar, Entonces, los 2 jóvenes y yo fuimos al mar y tiramos ese saco
así en un lugar de la bahía, que es un lugar que por ahí como pasan los barcos, ahí la gente no pesca, ahí no hay nada, no tiene nada que ver con personas. Tiramos ese saco ahí en el mar, en el nombre de Jesús. Yo me recuerdo que nos paramos así, era como una lomita, y entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¡pácata! Y tiramos aquellos allí, hermano, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy está la alegría. Hasta el día de hoy está el gozo. No crean que porque lloro, no crean que tristeza. Lloro porque el Espíritu Santo me toca mi corazón, las fibras de mi alma, recordando la gran obra sobrenatural que vino sobre mi vida y me arrancó de todo ese, desde las manos del enemigo, de las manos del que miente, de las manos del que adivina, de las manos del que hace ídolos y te dice esto te va a interceder por ti. Me arrancó de las manos del mal, aleluya, para traerme que a su reino para siempre, aleluya. Y este es mi testimonio, parte de mi testimonio, hermano. Que el Señor los bendiga en esta tarde. Estamos contentos, estamos hermosos. Vamos a seguir aquí vamos a seguir hablando de idolatría porque tengo mucho. Le dije cuando empecé que tenía mucho que hablarle de idolatría. Entonces quiero terminar mi testimonio con la escritura en Habacuc 2:19. Dice, ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Miren qué belleza. Miren qué escritura esa. Perdón, que me pongo muy emocional con Dios. Habacuc 2:19. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Y con esto los dejo, hermanos. Vamos a orar. Y todo el que se asome a este video hoy en el día, entréguele su vida a Jesucristo. Entréguele su vida al Señor. Él lo va a libertar. Él va a romper las cadenas de esclavitud. Él va a echar fuera el reino de las tinieblas, porque dice que Él nos va a traer a su luz admirable. Él es el consejero, Él es el Padre eterno, Él es la paz, aleluya. Sin Él no hay nada de esto. Si Él es la salvación, aleluya. Él es el que nos lleva, Señor, en triunfo, de triunfo en triunfo. El Señor Jesucristo. A Él debemos todo, aleluya. Te damos gracias, Jesús. Si hay un alma, aleluya, en este día, Padre, que ve este video. Padre, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Padre, liberta, Dios mío, sana, Padre. Cortas, aleluya, Padre Santo, toda cadena, Dios mío. Que caigan, Dios mío, las cadenas en este día, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya. Porque el nombre de Jesús es el único nombre dado en el cielo a los hombres para ser salvos, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús oramos por cada vida que se asome en este canal, Padre. Que escuche, Dios mío, este video, Padre. Que cualquier tipo, cualquier forma de esclavitud, Padre, cualquier hechicería, oh Padre Santo, Dios mío, cualquier tipo de cosa que se haga en contra, aleluya, Padre, Señor, que venga en contra de la palabra, que no sea, Padre Santo, que no sea la palabra de Dios, aleluya, Padre, que sea libertado, aleluya, que sea libertado, aleluya, que esta persona sea libertada, que él pueda escuchar tu voz, que pueda escuchar, Dios mío, Padre, a través de tu palabra, Señor, Padre, libertad, Jesús, pedimos para esta persona. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, amén y amén. Dios me los bendiga. Estamos gozosos, estamos gozándonos en el Señor. Estamos seguros que Dios va a hacer muchas obras
a través de este testimonio, Padre, porque no es mi testimonio, es el testimonio de quién, de Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya, es su obra en nosotros, Padre Santo, gracias, amén.